Estimados amigos, devotos de la Virgen, vamos a dar un paso más rumbo a nuestra consagración, estudiando hoy las prácticas exteriores de esta devoción que vamos a comenzar a vivir. Vamos a rezar a la Virgen pidiendo que nos inspire a cada uno en particular aquella forma de devoción externa que más nos conviene para nuestra santificación y para el bien del prójimo. Vamos a rezar un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como ustedes ya habrán leído, del párrafo 226 hasta el párrafo 248, ustedes habrán visto cómo San Luis va desarrollando una serie de prácticas externas que deja a libre arbitrio de cada uno poder empezar a practicar. Dependerá un poco de las circunstancias de la vida de cada uno. Pero lo que sí es muy interesante dejar bien claro lo que él explica en el primer párrafo, en el párrafo 226, porque alguien podría venir a criticarnos. ¿Por qué van a ustedes ahora a hacer alardear, ¿no?, de una devoción, de una consagración que han hecho? No, calma. En la época de San Luis ya había esos devotos mundanos, esos devotos críticos que le fueron ya a caer encima de él. Y San Luis explica perfectamente cuáles son los motivos por los cuales conviene mucho realizar estas prácticas externas. Dice él que bien hechas ayudan a las interiores, porque es una devoción que reside sobre todo en el interior, ya lo estudiamos en las aulas anteriores, pero como el hombre está compuesto de alma y cuerpo y nuestra inclinación se rige sobre todo para hacer algo en base a los sentidos externos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, esto es lo que nos despierta el deseo en nosotros de algo. Normalmente es así, porque el cuerpo tiene un papel muy importante en el ser humano. Entonces es normal que haya algo externo, algo que captamos con nuestros sentidos externos, que nos recuerda esta práctica interna. Porque si no, el hombre fácilmente se olvida de lo que debe de hacer en su interior. Por lo tanto, que ningún mundano ni crítico venga a criticar por este tipo de prácticas externas. Además, en muchos casos, estas prácticas externas acaban edificando al prójimo, haciendo un bien al prójimo por el buen ejemplo. Estas obras no deben de ser hechas para agradar a los hombres, para caer simpático, eso sería vanidad, pero sí para hacer bien a su corazón, a su alma. Depende de la intención. Por lo tanto, aquel que se consagra y sabe que no es nada y que todo está en las manos de Nuestra Señora, pues evidentemente ella sabrá evitar ese defecto de la vanidad, ayudar a la persona a evitar ese defecto, a corregirse de ese defecto, y que esta práctica externa sirva para edificación y bien de muchas personas. En el párrafo 227 va a explicar y siguientes, va a explicar el tema que ustedes ya están desarrollando a lo largo de estas aulas, que es la preparación para la consagración, una especie de retiro espiritual que trata de vaciarse del espíritu del mundo durante unos días preliminares. Él pide por lo menos 12 días, pero nosotros no pudimos hacer tantos días, hicimos solo 7, pero tampoco es una cosa cuadrada así exacta. Se trata de un tiempo necesario para vaciarse de ese espíritu del mundo y meditar suficientemente sobre eso. Ya lo hicieron. Después, 3 semanas seguidas dedicadas al conocimiento primero de sí mismo, para ver todos los lados malos que es necesario la persona combatir y vencer. Después, una semana dedicada al conocimiento de Nuestra Señora. Y por último, en la semana que ustedes están ahora, que es dedicada al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que culminará en la ceremonia de la consagración el último día.
Todo esto se ha explicado muy bien en estos párrafos hasta el número 231. Aquí conviene resaltar lo siguiente. Dice San Luis que antes de hacer la consagración conviene que se confiesen, que hagan una buena confesión, aunque sea difícil, pero busquen un sacerdote, una parroquia, una capilla, un convento, donde ustedes se puedan confesar. ¿Y por qué? Porque esto les va a preparar a hacer una buena comunión. Confiesan, comulgan y a continuación recen la consagración. Esto es muy bueno que ustedes o la escriben a mano, ustedes mismos, porque tienen el archivo que pueden descargar ya todo listo para imprimir, ya está muy bonito, pero también ustedes lo pueden hacer a mano en su casa. Pueden agarrar una cartulina, un pergamino, depende ya del arte de cada uno, y escribirla, porque al escribir ustedes van colocando con su propia letra, con su propia personalidad, están expresando esas verdades que forman el núcleo de nuestra consagración a la Santísima Virgen. Bueno, y también otra cosa que dice San Luis en el párrafo 232, una vez consagrados es muy bueno dar un tributo a la Virgen. ¿Qué tributo a la Virgen? Pues un servicio que puedan hacer en su capilla, un compromiso que puedan asumir en su parroquia para ayudar al párroco en las necesidades, ya de acuerdo con el tiempo y las posibilidades materiales de cada uno. Pero hay que hacer como un propósito, ofrecerle algo a la Virgen, un compromiso de algo concreto que represente esa esclavitud a ella. Muchas personas pues piden para dedicarse a una obra de caridad. También ya depende de cada uno y de las circunstancias en las que viva. Y todos los años, párrafo 233, renovarán por lo menos este mismo día la consagración, leyendo todo el texto. Ahora, conviene mucho hacerlo pues una vez al mes, el primer sábado de mes, por ejemplo. Hacer también todos los días una ejaculatoria delante de una imagen de Nuestra Señora en su casa, rezar totus tus ego sum et omnia mea tua sum. Esta ejaculatoria, escribirla en un lugar bonito de la casa para recordar continuamente que pertenecemos todo a María, todo nuestro ser le pertenece a ella. Esta sería la primera práctica. Estos ejercicios de consagración, la consagración y estos compromisos y pequeña renovación de la consagración que se hace de vez en cuando. La segunda práctica es la recitación de la coronilla de la Santísima Virgen María. Esto es una práctica de devoción muy antigua en honor de los 12 privilegios recibidos por la Santísima Virgen María. No lo voy a explicar, es muy fácil encontrar en internet. Nosotros rezaríamos de una manera mucho más común hoy en día el Santo Rosario y con mucho provecho. Todos los días rezar el Santo Rosario como la Virgen pidió en Fátima, meditando los misterios de nuestra salvación. La tercera práctica es la siguiente. Dice, llevar una cadenita de hierro. Dice, es una esclavitud de amor, pero el hierro nos recuerda, ¿verdad?, que la esclavitud era algo muy terrible y que era considerado la peor ignominia en la que podía caer una persona, la peor desgracia en la que podía caer la persona. Como nosotros nos consagramos por amor, dice, esta cadenita tiene otro significado. Es que me recuerda mi vínculo. Y ahora estoy firmemente unida a la Virgen. Se puede llevar en la muñeca, se puede llevar al cuello. Nosotros los herados la llevamos en la cintura. No debe salir en el vídeo, pero en el hábito de los heraldos siempre, en vez de un cinto, usamos la cadena en recuerdo de nuestra consagración a la Santísima Virgen. Dice, aquí el santo, San Luis, se detiene en varias consideraciones al respecto del significado, del simbolismo de la cadena. Eso es muy bonito. Dice que nos recuerda, personas pueden usarlas al cuello porque le han usado antes con vanidad muchos adornos y joyas. Entonces la cadena de hierro
les recuerda que deben de abandonar todo lo que era el espíritu mundano y el apego de las cosas mundanas. Recuerda varios aspectos de las Sagradas Escrituras que nos hablan de las cadenas. Dice, estas cadenas nos ligan a Jesús y María, no por la violencia y por la fuerza, como los presidiarios, mas por la caridad y el amor como los hijos. Citando a Oseas, el profeta Oseas, capítulo 11, versículo 4, dice, los atraeré a mí con cadenas de caridad. Y también, como dice en el Cantar de los Cantares, capítulo 8, 6, dice, de estas cadenas, como vienen fruto del amor, dice, son más fuertes que la muerte. Y él elogia a los que llevan la cadena. Dice, felices pues 1000 veces los esclavos ilustres de Jesús y María que llevaren sus cadenas hasta la tumba. Porque dice que esas cadenas estarán, cuando el cuerpo se deshace, todavía al lado de las cenizas del cuerpo, estarán esas cadenas de hierro, recordando la vinculación de ese cuerpo en el día de la resurrección con Jesús y María. Explica las razones para llevar estas cadenas, la facilidad con que nos hacen recordar nuestra consagración en el bautismo, las promesas que hacemos en el bautismo a Dios. Dejamos de ser esclavos del demonio y del pecado, nos convertimos en hijos de Dios y le prometemos serle fiel. Muchos cristianos dicen que se olvidan de estas promesas y viven una vida totalmente olvidada de ellas, sin saber ni lo que hicieron el día del bautismo, ni renovarlo nunca. ¿Por qué? Porque no tienen una señal externa que les recuerde el bautismo. Esta cadena lo hace. También para mostrar que no nos avergonzamos de esta esclavitud que hacemos a la Virgen María. Al contrario, dice, lo mostramos para que todo el mundo lo sepa. También para librarnos de las cadenas del pecado y el demonio. Y termina con una especie de fuego del Espíritu Santo que brota de él, entusiasmado por lo que significan estas cadenas, y dice, el Espíritu Santo, antes de decir estas palabras, prepara el alma, a fin de que ella no rechace su importante consejo. Este consejo es que nos recordemos que el día de nuestro juicio seremos llevados a Dios con cadenas. Serán de amor si nos hemos consagrado a la Virgen, si hemos sido fieles a las promesas del bautismo. Y si no, seremos llevados por las cadenas que nos arrastrarán, aunque no queramos, al fuego del infierno. Y son las cadenas de los pecados a los que nos atamos aquí en la tierra. Es decir, las cadenas todo el mundo las tiene, pero conviene mucho mejor tener las de Dios. Cada uno puede llevarla en un lugar que más le venga mejor. Y como cuarta práctica, y para terminar, dice a partir del párrafo 243 hasta el párrafo 248, porque las siguientes prácticas las veremos en la próxima aula. En esta cuarta práctica vamos a ver la necesidad de meditar sobre todo el misterio de la Encarnación, que es el misterio central que resume, por así decir, tiene en sí, dice, todas las enseñanzas de esta devoción, verdadera devoción a la Virgen, y además encierra en sí también todos los misterios de nuestra fe. Es decir, el momento que Dios Padre envía a su Hijo a la tierra a tomar carne en el seno virginal de la Santísima Virgen María, y el Espíritu Santo, dice, actúa sobre la Virgen María, la fecunda, para crear en ella, ¿verdad?, el cuerpo y el alma de nuestro Señor Jesucristo, que se unen hipostáticamente a la segunda persona de la Santísima Trinidad. En ese misterio que meditamos, el primer misterio gozoso, ese misterio debe de llenar el alma de los esclavos de María y debe de llevarles todos los días a, de alguna manera, recordarse de ese momento. Porque nuestra consagración es imitar a Jesús en este momento, en el que Él se hace siervo, se hace dependiente, se hace criatura en el seno de su madre, para depender totalmente de ella. Nosotros nos consagramos a la Virgen, es como un nuevo nacimiento, como cristianos, nos volvemos al seno de nuestra madre, dice, para que ella nos cree de nuevo a Jesucristo en nosotros. Todo eso es el misterio de la Encarnación, meditarlo, procurar profundizar en todas las maravillas que hay en él, recordar cómo en el momento de la Encarnación y los 9 meses de la gestación
fueron los momentos de mayor intimidad de la Madre de la Virgen María con su Hijo Jesús. Fue ella junto con Jesús viendo ya todo el futuro, ¿verdad?, de la humanidad después de la salvación, de la misericordia de Dios que ha llegado a nosotros. Y como algunos de estos cristianos que vendrán en el futuro, dice, serán predilectos de Él por las manos de María, se consagrarán a Él. Cada uno de ustedes que está preparándose para esta consagración estuvo ya presente en esa meditación entre la Madre y el Hijo en su seno durante esos 9 meses. Ojalá que vayan degustando cada vez estos misterios, saboreando estos misterios y sintiendo ese amor, esa bondad, esa misericordia que Nuestra Señora tiene por cada uno de ustedes, que les ha traído a realizar esta consagración. Vamos a darles la bendición para que puedan después hacer sus ejercicios de meditación, las oraciones del día. Ya estamos a poquitos días de la ceremonia. Que el Espíritu Santo les ayude mucho. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María. Salve María. Bienvenidos a este cuarto día de ejercicios espirituales de preparación para nuestra consagración a la Santísima Virgen, dedicado a penetrar ese misterio de la cruz de nuestro Señor, de cómo a pesar de ser difícil, a pesar de ser un verdadero sacrificio, merece la pena agarrar nuestra cruz y seguir al Señor, porque nos trae grandes bienes. Que este texto les anime a dar este paso, a entregarse enteramente a este seguimiento de Jesús. Que la Virgen María les ilumine y que el Espíritu Santo les dé grandes dones para poder entender este misterio que el mundo no acepta. Hasta mañana, si Dios quiere. Salve María.